Muchísimas gracias. De lo que más orgulloso me siento es precisamente de ser padre y abuelo, y les agradezco mucho. Yo quiero externar mi agradecimiento a todos los que intervinieron para la realización de este foro, que lamentablemente no se había realizado en este estado, a pesar de la presentación de iniciativas que ameritan la consulta a toda la sociedad. Me sorprende el espacio del salón en este congreso y eso explica que hay muchas personas, decenas, quizás cientos, en la calle que no pudieron ingresar, pero que merecen ser escuchadas, que deben de ser escuchadas, pues son ciudadanos que representan la voz mayoritaria de la sociedad, y aunque esta es tan diversa, decisiones de esta naturaleza deben ser producto de consensos y consultas abiertas para que de manera democrática todos sean escuchados y que sea el voto mayoritario el que prevalezca. Agradecemos a todos los asistentes, especialmente a aquellos que no pudieron acceder a este recinto y con este calor, oiga usted, caramba, de veras que merecen nuestro respeto. Pero eso manifiesta su vehemencia por defender la vida y la familia. Desde aquí les enviamos nuestro saludo y nuestro respeto. Finalmente, permítanme comentarles que Sonora en estos días estará bajo la vista de todo el país, e incluso de varios países de Latinoamérica que están siguiendo con interés lo que está ocurriendo aquí. Literalmente miles de personas que confían que en esta hermosa tierra se defiende a la vida y a la familia. Según la Declaración Universal de los Derechos Humanos, la familia es el elemento natural, universal y fundamental de la sociedad y tiene el derecho a la protección del Estado. La familia originalmente se define de dos maneras: el vínculo reconocido socialmente como matrimonio y los vínculos por consanguinidad, es decir, en primera instancia un hombre y una mujer que procrean y por ello crean un lazo entre padres e hijos y luego entre hermanos y a partir de ahí, según el grado de parentesco entre sus miembros. La familia entonces es el resultante de la unión natural, social, cultural y jurídica que conocemos como matrimonio, que existe aún antes del derecho y que establece como objetivo principal la vida en común por una decisión propia basada en el amor. Por lo menos eso se espera. Por lo que la procreación no es ni la única o su principal propósito. Sin embargo, es precisamente la procreación lo que provocó el establecimiento de la figura jurídica del matrimonio. Su etimología, matris, es decir, el órgano reproductor de la mujer, y monium, que significa cuidado, nos ayuda a entender que lo que se buscaba era proteger el fruto resultante de la gestación, el hijo nacido en el matrimonio, a fin de que tuviera derechos de herencia, de alimentación, de educación y de cuidado. Es decir, la ley se forma para procurar el bien mayor del menor. Y esa ley es lo que justifica este marco jurídico que hoy conocemos como matrimonio. El Estado no tendría por qué intervenir en las relaciones de las personas, ya sean amistosas, amorosas o sexuadas, pero está obligado en hacerlo cuando se trata de la procuración del bien superior del menor. Lo que protege la figura del matrimonio es fundamentalmente el derecho del menor nacido en el matrimonio y por supuesto el derecho de la mujer si sufre abandono o bien el derecho del varón si sufre agresión de la mujer. La razón es simple: el menor está incapacitado para cuidar de sí mismo, de educarse, de alimentarse, y requiere la tutela que reside en la patria potestad de los padres en primera instancia, y en su ausencia, esta reside en el Estado, que buscará tutores permanentes vía el proceso de adopción. Y eso además abre otra coyuntura muy importante de considerar. La adopción no es el derecho de los adultos a tener un hijo. La adopción es el derecho humano de un menor a tener un padre y a tener una madre. Actualmente el debate
por crear una nueva figura jurídica que le han dado en llamar matrimonio igualitario, busca redefinir el matrimonio como un instrumento igualador de derechos, pues las personas del mismo sexo que aspiran a este propósito se dicen discriminados por no ser atendidos en esa demanda. Sin embargo, el derecho a la igualdad no significa colocar a todas las personas en todos los supuestos del derecho para lograr ciertas consecuencias jurídicas, ni significa que todas las instituciones jurídicas deban amoldarse o destruirse en aras de la igualdad. Esa es la razón por la cual a un niño no se le da una licencia de conducir o a una persona adulta no se le da el derecho a la jubilación. Hay que cumplir con ciertos estándares porque la igualdad de derechos no significa modificar o redefinir ni las instituciones y menos atentar contra de ellas. Matrimonios y uniones homosexuales son realidades diferentes. Designar a una unión entre personas del mismo sexo con el nombre del matrimonio es empobrecedor y ocasiona confusión, porque se designan con el mismo nombre dos realidades que son diferentes. Por supuesto que todo ciudadano tiene el derecho al acceso de la protección del Estado. Y en el caso de las personas del mismo sexo que deseen compartir su vida juntos, deben tener un marco jurídico que les proteja. Y de hecho ya lo tienen, ya existe. Sin embargo, no es un matrimonio, pues en la lógica de un matrimonio entre personas del mismo sexo, la descendencia siempre se basaría en la extramatrimonialidad, es decir, en hijos no nacidos entre los cónyuges. Hoy día existen varios modelos de familia. Incluso distintos estudios han categorizado cerca de 20 distintos formatos de familia. Y sin embargo, la fuente primaria de todo tipo de familia es una sola: la relación de un hombre con una mujer, que al no lograr establecer una vida en común, han resuelto de muy variadas formas cómo continuar con sus vidas. Y eso ha dado lugar a una compleja descomposición social. Estos formatos de familia son absolutamente respetables y más aún son realidades de nuestro cada vez más diverso y complejo mundo. Pero eso no significa que debamos fomentarlo. Por el contrario, nuestra responsabilidad como sociedad, la de ustedes como legisladores, así como las entidades de gobierno, es la de fortalecer el modelo de familia que ha demostrado a través de la historia que es el sustento fundamental de la sociedad. El matrimonio entre un hombre y una mujer es el génesis de la familia. La pretensión de los derechos humanos de ninguna manera menoscaba a nadie si a cada quien se le garantiza el acceso a sus garantías individuales. Lo grave es cuando se pretende otorgar supraderechos a un sector de la sociedad por considerarlo vulnerable, privilegiándolo sobre los demás. Si ese factor tiene ya garantizados sus derechos, ¿por qué habría de vulnerarse una figura jurídica para forzar una nueva definición de lo que es matrimonio y de lo que es familia? Sobre este particular, nos preocupa el hecho de las determinaciones de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, que para modificar escenarios políticos, jurídicos y legislativos han desnaturalizado sus funciones judiciales y han atentado contra la democracia con el costo que eso implica para los derechos humanos. ¿De qué sirve organizar elecciones tan costosas para elegir representantes populares? ¿De qué sirve el costo tan enorme que significa que estos legisladores, atendiendo el sentir de sus representados, insisto en ese punto, atendiendo el sentir de sus representados, legisle si el Poder Judicial va a invadir al legislativo para establecer criterios contrarios al sentir popular por atender visiones de grupo? La última resolución de la Corte sobre estos temas de vida y familia nos sorprende y nos alerta, nos preocupa profundamente, pues declara constitucional el aborto bajo la modalidad de violación
y que ahora puede practicarse en todos los hospitales y clínicas del sector salud en todo el país sin que se interpongan objetores de conciencia, y el procedimiento además se realizará con solo la declaración de la víctima por escrito de que fue violada, sin especificar el número de semanas de embarazo. Bajo estos criterios se libera al agresor, pues no se perseguirá el delito, por lo que la pretendida protección a la víctima queda neutralizada, dejándola en la indefensión si, por ejemplo, la agresión es por alguien que la intimida, ya sea un familiar, un vecino o alguien cercano que puede repetir el abuso. ¿Qué destino tiene la víctima si no accede a la denuncia como parte del procedimiento? Se le está obligando a quedar a merced de su agresor, especialmente tratándose de mujeres indígenas o en pobreza o en vulnerabilidad, que lo único que reciben del Estado es mantenerlas disponibles para que sigan siendo torturadas y obligadas a una relación sexual sin consentimiento. La denuncia podría liberar a las mujeres de una condición de amenaza permanente. Excluir la denuncia del proceso solo encadena a la mujer a un destino de desesperación. Además, ¿cuál es entonces la obligación del Estado? ¿No es precisamente la de la protección? ¿Cómo puede el Tribunal Supremo de la Nación renunciar a otorgar a los ciudadanos acceso a la justicia pronta y expedita? ¿Cómo es que inhabilita un procedimiento que protege un delito y encubre a un criminal? Eso es verdaderamente inaceptable. Y por otra parte, ¿qué pasa si la solicitante miente y su embarazo no es en realidad producto de una violación, sino de un acto consensuado? ¿O acaso por una falta de cuidado en sus relaciones sexuales o por alguien que lo considera hasta un tipo de método anticonceptivo? ¿Qué ocurre con personas que lo ven como una salida a una situación que no previeron, pero que además contarán con un servicio que les resulta gratuito? Por otra parte, ¿qué protección ofrece el Estado al derecho de la vida? ¿Saben? En la Constitución local de 21 entidades del país, incluido Sonora, encontramos en su primer artículo que el Estado tiene la obligación de proteger la vida desde la concepción. Con esta resolución se pretende legalizar el aborto en todo el país bajo la causal de violación, y entonces el derecho de la otra víctima, ¿dónde queda en el análisis de la Corte? Nos resulta inaudito que sea nada menos el presidente de la Suprema Corte de Justicia de la Nación quien proponga que se prive de la vida a un indefenso y se proteja con el anonimato a un criminal. La primera obligación del Estado es defender a sus ciudadanos, pero si no se defiende la vida, ni se protege la integridad de una persona que fue violada, si no se persigue al agresor y ni siquiera se le denuncia, y tampoco se defiende el derecho de una persona, de un profesional de la salud, que uno supondría tiene criterio y capacidad de discernimiento, anulando su libertad de conciencia para tomar determinaciones en base a sus convicciones propias, nos preguntamos, ¿dónde queda el Estado de Derecho? Ese que la Suprema Corte de Justicia debiera tutelar. Es verdaderamente confuso para la sociedad decisiones de esta índole, que vulneran el Estado de Derecho y que son producto de ideologías que atentan contra el ser humano y contra la sociedad. Qué lamentable fallo y qué urgente la reacción de toda la sociedad, de todos nosotros, en contra de estas medidas antiderechos. Estamos observando en todo el país una embestida de este tipo de leyes, que además nos cuesta trabajo aceptar que sean populares entre la sociedad. Es decir, no reflejan a la inmensa mayoría del público, sino a grupos minoritarios y que sin embargo han resultado sumamente influyentes. Casi todos los legisladores con los que hemos hablado dicen ser personas de familia, en fin, incluso hasta nos han dicho que son creyentes, pero indistintamente promueven estas iniciativas. Lo que vemos es que se está buscando la normalización de ciertas conductas que hoy son populares, pero que atentan contra el Estado de Derecho e ideologizan a la sociedad. Necesitamos, amigos y amigas, que la sociedad cobre conciencia y participe en la toma de decisiones de estas graves situaciones que estamos viviendo en el país.
Por eso nos congratula que estén ustedes aquí. Ustedes debieran de ser los verdaderos héroes de esta narrativa. De hecho lo son. Así que yo los felicito de todo corazón, porque saben lo que está en juego. Está el futuro de nuestros hijos y de nuestros nietos. Las generaciones futuras nos reprocharán nuestra indolencia o celebrarán nuestra participación. Exijamos al Estado el cumplimiento de sus obligaciones, de proteger al ciudadano desde la concepción hasta la muerte natural, a defender a la familia, porque solo con familias fuertes y unidas es que un Estado puede sobrevivir. Exijamos que todos tenemos los mismos derechos, las mismas obligaciones, que nadie está por encima de otros, pero nadie debajo, que el matrimonio es la base de la familia y la familia es la base de la sociedad. Sin ellos no hay Estado y no hay futuro. Una nación será tan fuerte como lo sean sus familias, y es obligación del Estado fortalecerla y protegerla a esta que es la fuente de donde todo proviene, que es el matrimonio. Les pedimos a nuestros legisladores, y nos congratula mucho que estén con nosotros hoy aquí, no redefinan el matrimonio, fortalezcanlo, no ataquen a la familia, defiéndanla. Nuestros hijos nos lo agradecerán y las generaciones futuras se lo reconocerán. Hagamos grande a Sonora, hagamos grande a México, que viva la vida y que viva la familia. Muchas gracias.